Cordial saludo, estimado docente Johan Andrés Nieto. Mi nombre es Wallinger Ortiz y el nombre de mis compañeras María Bedoya y Angelice Quintero Espina. En este espacio vamos a tener una interacción relacionada con la evolución histórica de la educación sostenible. Esperamos que en la Grecia antigua, en ese periodo, la educación tiende a ser un poco reservada, ¿sí? Cuando hablamos de ser reservada es que era explícitamente para personas que tenían ciertas capacidades, ¿sí? Y al final las personas que tenían esas capacidades eran los que terminaban gobernando al pueblo, ¿sí? Y sometían, por así decirlo, a aquellos que no tenían dichas capacidades bajo su dominio, ¿sí? Entonces podemos hablar de un principio también de exclusión que se definió entonces en ese tiempo, ya que la clase dominante, la que tenía la habilidad, ¿sí? Terminaba subyugando, por así decirlo, a aquellos que no poseían dichos conocimientos. En esta Grecia antigua, vemos cómo se vio marcada pues por esas reuniones como tal, en pro del conocimiento, ese discipulado, por decirlo, de Platón, de Aristóteles, que pues se reunían con un tema de interés y comenzaban a crear como esos discípulos, esos seguidores que buscaban pues más conocimiento y por eso habían esas agrupaciones. Desde allí pues inicia esta educación. También vemos Sí. como Hesíodo, pues propone desde en esta época la democratización de la educación. Entonces este punto me pareció muy importante en lo que comentaban el profesor, que ver cómo la democratización viene desde la antigüedad. Antes de pasar a la Grecia clásica en breve, también podemos mencionar que esta época marcó un avance en cuanto al proceso educativo, ¿sí? Porque empezó a surgir todo lo que tiene que ver con los primeros centros de educación, pero también podemos mirar que la educación en ese entonces se basaba en privilegios, como ya lo dijo la compañera. Sin embargo, también generó un retroceso. Cuando hablamos de un retroceso, lo podemos definir en términos de que aún la población permanecía bajo la ignorancia, ¿sí? Porque eran pocos los que podían acceder al conocimiento, al saber. Para la Grecia clásica, vamos a decir siglo V, siglo IV antes de Cristo, y hablamos Sí, más de esa corporalidad, ¿no? Nos vamos a una paideia más del gimnasio, donde ya no solamente se tiene en cuenta el desarrollo del conocimiento, del entendimiento, sino también el bienestar biológico, esta parte de la corporalidad. Por eso vemos también en esta cultura pues muchas quejas que se presentan en las estatuas y las pinturas, pues basado pues, en esta pedagogía del gimnasio, de la formación integral, más allá de solamente el conocimiento, también el bienestar biológico. También vemos que esta pedagogía en la Grecia clásica de la simposio, el simposio que es la capacidad de argumento del estudiante o de la persona en formación, y la capacidad gramafista, que era como la última o el último nivel, que era la capacidad de producción textual. interesante, ¿no? Lo que empezó a desarrollarse en este periodo, ¿sí? Es decir, se buscaba formar al individuo desde una integralidad, ¿sí? No solamente, a veces nos enfocamos en impartir conocimiento, pero debemos entender que la memoria debe estar alimentada también por un buen cuerpo, ¿sí? Entonces, una buena estética, lo cual permite, pues, que a su vez el individuo pueda desarrollar ciertas habilidades de la mejor manera. Por otra parte, bueno, eso podríamos llamarlo la higiene mental, ¿sí? La cual debe ir acompañada del ejercicio corporal. Por otra parte, también esta época se identificó por trabajar en el individuo la capacidad argumentativa. Como ya lo dijo la compañera de Grecia, tenemos muchos filósofos que hasta el día de hoy siguen siendo objeto de estudio, ¿sí? Y si nosotros analizamos a esos hombres primero, sus sistemas corporales eran bien definidos y sus intelectos también. Entonces podemos mirar de que sí hay una relación entre lo que es el cuerpo y la mente, ¿sí? Si el cuerpo está bien, pues la mente lo va a estar y asimismo este ser humano va a poder desarrollar ciertas habilidades, en ese caso en cuanto a materia de pensamiento crítico se refiere. ¿Listo? Dicen que por medio de los movimientos corporales se conecta la mente y el cuerpo y el conocimiento puede ser mayor. Continuamos con ese periodo helenístico o de la Grecia helenística, donde se ve la expansión del imperio. Entonces, allí en esta época, pues surgen las bibliotecas a dejar ya en unos pergaminos o en unos ciertos lugares esa acumulación del conocimiento, esa perpetuidad de lo que se sabía en ese entonces a través del escrito. Vemos cómo hay niveles educativos pues ya superiores, eh, pues no, todavía no para todos, pero pues por lo menos ya iniciaban esos niveles educativos un poco más avanzados, y pues la educación era utilizada en pro del poder, ¿sí? O sea, esa educación era sobre todo para gobernar y para seguir sembrando ese poder, ese imperio, esa expansión de lo que se debía hacer según el imperio. Entonces, pues vemos cómo aquí la educación fue utilizada más bien para la propagación pues de una cultura, de un imperio. Pero continuaba la exclusión, porque aunque existían las bibliotecas, pues no todo el mundo podía, no todos podían acceder a ellas. Unas por lo económico, era lo más importante, y otros porque no sabían leer. Y si no sabían leer, ¿cómo iban a interpretar las letras? Entonces, la exclusión continuaba. También podemos mirar que la escritura, ¿sí? La narración oral pasó a ser sustituida entonces por la escritura, que a la vez fue almacenada, como lo dijo la compañera, en toda esta gama de manuscritos, libros, ¿sí?
lo cual lo llamamos biblioteca, ¿no? Fuente donde se tejía todo ese saber, ¿sí? Saber que hasta el sol de hoy seguimos utilizando, seguimos recopilando en esos libros. Bueno, continuamos con esta Edad Media tiene pues, un periodo bastante amplio, que es desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, y es donde se da esa paideia o esa pedagogía cristiana, ese teocentrismo donde pues la educación o la pedagogía va enfocada a un ser supremo con un ejemplo de vida o con un testimonio de vida, que fue esa historia de vida de Jesucristo que transmitieron desde el siglo V, como tal que ya fue promulgada por reyes y demás, y a partir de eso se expande esta pedagogía. Nos hablaban del entendimiento, la virtud y la gracia, pues que invitaban al humano, a la persona, a buscar ese agrado hacia Dios por medio de la búsqueda de la verdad. Pero no solamente era de saber conocimiento, sino también de mi actuar, que ese actuar me cayera en gracia frente a las acciones que promulgó pues la historia de Jesucristo. Una época de gran riqueza intelectual, porque se dieron paso, ahí nacen las universidades, se fortalecen las ciencias, el arte, como la filosofía, la Sí. medicina, la teología y todas estas ciencias. Entonces hubo un avance importantísimo en esta época medieval. Mira que esa búsqueda de la verdad fue lo que en parte generó también esa revolución del conocimiento en la Edad Media, ¿no? Sí, por ejemplo, un personaje muy conocido y del cual hemos escuchado hablar es Martín Lutero, ¿sí? El hombre de las 95 tesis. Y si podemos mirar en búsqueda de esa verdad que estaba oculta, fue que él decidió pegar estas tesis al ver de que el pueblo no estaba siendo enseñado bajo la verdad, ¿sí? No estaba siendo enseñado bajo lo que el pueblo debería saber. Y eso generó cierto debate intelectual en ese entonces, cuyo debate llevó a la reflexión de la sociedad, ¿sí? Y si analizamos estas dos palabras, debate y reflexión, son palabras que están relacionadas con un desarrollo de pensamiento, ¿sí? Porque cuando tú debates, precisamente tú vas a poner una postura de algo, ¿sí? Cuando tú reflexionas, también, ¿sí me van a entender? Entonces, fue como darle inicio también a ese desarrollo de la educación. Ya la gente quería empezarse a preparar desde el punto cristiano para poder entender ahorita sí las escrituras y comprender bajo su propia razón o su propio entendimiento lo que la escritura quería decirle y no tomarlo tanto por lo que otros decían. Entonces, ahí tú lo dices, empezaron a surgir los principales centros de formación, ya habían universidades dirigidas por los sacerdotes, muy bien, universidades especialmente para las clases monárquicas, pero ya el conocimiento empezó a revolucionarse un poco más porque ya había inquietud en la población. La educación no ha sido un crecimiento horizontal, no es como que en todas las regiones vaya avanzando de la misma manera. Vemos como habían Sí. pueblos súper oprimidos por las doctrinas de otros pueblos, vemos como reyes sometían a otros de acuerdo a la doctrina, acomodándolas o como. Entonces, la educación no ha sido horizontal y al sol de hoy no es horizontal. No, Entonces, no lo es. este desarrollo se da, pues digamos, en general en algunas partes, pero vemos como aún dentro de este desarrollo se ven unos altos y bajos, donde sí se desarrolló como tal esta pedagogía, en otros se manipuló. Educación para la gente rica es diferente para la gente de escasos recursos económicos, o sea, la gente de las veredas, esos niños esos estudiantes que están en esos lugares recónditos, no tienen el mismo sistema educativo que tienen los niños en la ciudad. Entonces, si eso lo remontamos acá, vemos que eso continúa, aunque hayan habido muchos avances, ¿cierto? Pero es desigual, hay mucha desigualdad en la educación. Continuamos con el Renacimiento, y allí ya nos hablan del humanismo, ¿no? Ya se centra en el hombre esta pedagogía, ¿no? Entonces retornan las fuentes griegas, romanas, ese énfasis en el antropocentrismo, en el ser como tal humano, y pues se va dejando como atrás ese teocentrismo, ya más centrado como tal en el hombre. También se ve ese crecimiento económico, no, la educación no es algo exclusivo para los de la élite o los que más tenían modo, sino empieza a ser por mérito, ¿sí? Y quien pueda producir ya pues puede acceder a esta educación porque necesito este comercio, expandirlo, entonces ya se ve la necesidad de educar a más personas en pro pues, del desarrollo económico también, y empiezan a ver al niño como un agente de formación, ya no es solamente pues algo recóndito que solamente me servía pues para el funcionamiento de la casa mientras tanto, sino que ya comienzan a meter al niño en este ámbito de la formación. También vemos que en la ilustración en los siglos XVII y XVIII se basa en el racionalismo, defiende la idea del conocimiento humano con la razón, y lo que decía la compañera, ya ahí estaban buscando era el bien para el hombre, por ejemplo, como dice la compañera, ya el niño no lo veían como el mero estudiante, sino que como un agente de cambio para generar un progreso en el comercio y en todos los ámbitos de la vida. Algo importante en el Renacimiento, ese humanismo pedagógico trajo el antropocentrismo, ¿no? Lo contrario, entonces, no era tanto el Dios el centro de todo, el creer solamente a través de la fe, sino que se buscaba que todo fuera demostrado, ¿no? Sí, es decir, la razón. Todo tenía que ser demostrado para poder tener credibilidad. Pero cuando ya pasamos ahora acá en el siglo XVIII, viene algo interesante como lo es la llamada la ilustración, como dijo la compañera, ¿no? Un proceso
de un boom del conocimiento, ¿sí? Como se le dice también, ¿sí? La ilustración. Algunos decían que el tiempo de oscurantismo, pero no era un oscurantismo, sino que fue el momento en el que el ser humano se atrevió, como dice el filósofo Immanuel Kant, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. El ser humano empezó a buscar la explicación de por qué las cosas pasaban y no solamente quedarse en lo que otros decían, ¿sí? Sino que buscaban explicar por qué los sucesos se desarrollaban, ¿sí? Entonces, importante la ilustración, ¿sí? La revolución de ese conocimiento. También para aportar allí en esta ilustración y racionalismo, la educación estaba basada en la naturaleza, la razón y la experiencia. Vemos Sí, cómo se centraron en la ciencia, lo que se podía comprobar, sentir, experimentar, era lo que creían y en lo que buscaban pues más información. Esta ciencia fue pues muy productiva porque avanzamos en varios campos, pero también nos llevó pues a ciertos retrasos, pero no retrasos en el saber, sino en retrasos en el desarrollo como tal humano y en su desarrollo ético. Vemos cómo se utilizó la ciencia de manera inapropiada para las guerras, para el daño al otro, a partir del creer que una raza era superior a la otra, de creer que bueno, ciertas culturas eran superiores a otras y utilizar esa ciencia en pro de sus convicciones. Vemos cómo pues, la ciencia fue utilizada en ese entonces de manera pues poco ética y pues enfrascada sencillamente en defender los ideales de una cierta cultura. Entonces vemos también de nuevo cómo esa educación no fue horizontal y no fue en pro de todos, sino pues al acomodo de nuevo de los más pudientes. También dicen que la ilustración fue el periodo de las luces, uh-huh. porque ahí se dio la libertad y el progreso económico a través Sí. de la separación formal de la iglesia y el Estado, Y el Estado, sí. Sí. con el fin de combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante la razón. Exactamente. Bueno, y para finalizar, pues ese siglo XIX, es lo que nos dejó pues el final de este recorrido, que es ver cómo se basó en esa escuela convencional, esa escuela bancaria, esa escuela donde el docente era el que tenía el conocimiento y lo impartía, Uh-huh. y pues ver cómo los estudiantes no se veía pues el participar, el tener una idea propia como algo erróneo, se basaba pues en la memorización, hasta que pues a mediados del siglo XIX aparece pues ciertos pedagogos como María Montessori, que promovió esa escuela desde lo sensorial, desde las individualidades del estudiante. Entonces vemos cómo esta escuela nueva nos invita pues al cuestionamiento y a esa horizontalidad en el diálogo, como lo decía también Paulo Freire. Entonces es ver cómo todos estos pedagogos han aportado desde el siglo XIX hasta la fecha a esa escuela nueva, a eso que le apuntamos hoy en día, y es la incógnita que debemos plantearnos cada día en nuestra clase, si estamos siendo escuela convencional o estamos aportando esa escuela nueva y horizontal. Si queremos cambiar como docentes, de pronto esos paradigmas que no han permitido que la educación obtenga su fin, ¿sí? Cuyo fin debe ser crear en el estudiante un verdadero pensamiento crítico. Aún en pleno siglo XXI, aunque seguimos bajo las ondas de eso que se originó en el siglo XV, por allá con la ilustración y todo eso, todavía estamos en pañales, todavía se vive una educación en la que no se le enseña al estudiante a producir o a pensar por sí solo, sino que todavía sigue siendo un receptor, y muchas veces un receptor no activo, sino pasivo, ¿sí? Donde se queda repitiendo constantemente lo que el docente le da y no sale de allí. Y esa es la realidad de la educación que vemos hoy en día, ¿sí? Entonces, como docentes, estamos llamados a revolucionar la educación, ¿sí? Y hacer que nuestros estudiantes lleguen a ser verdaderos pensadores críticos, ¿sí? Y constructores de nuevos saberes. La verdad es que hay que pellizcarse, estar innovando conocimientos. En eso se basa la nueva estrategia pedagógica que debemos implementar para cambiar el rumbo a esas clases magistrales que nosotros llamamos, que seguimos, como dijo usted, compañero, en la misma tónica de que los estudiantes sean estudiantes pasivos. Entonces hay que innovarse, estudiar, cada día capacitarse para poder estar a la vanguardia de esas nuevas estrategias pedagógicas que debemos aportarle a nuestros estudiantes. Compañeros, totalmente de acuerdo. Entonces, pues la sostenibilidad de la educación en América Latina pues sigue siendo un reto para cada uno de los docentes. Y pues continuar en esa labor, seguirnos formando, seguir planeando y preparando esas clases para brindarlo lo mejor, o sea, lo mejor posible, lo más dinámico, lo más interactivo, lo más lúdico, lo más participativo posible. Bueno, yo creo que eso sería todo. Agradecemos mucho su atención y ¿Sí? que esté muy bien. So much. Gracias. Excelente.